Y ahora presentamos el microcultural Referencia Histórica con el doctor Jorge Colautti. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Me trajo la fresca, como Sí. decíamos antes. Hubo cambio, los ¿no? antiguos. El ambiente, sí. Bien. Bueno, todos sabemos que yo más o menos vengo charlando sobre historia argentina, que es lo que más me gusta. Pero a veces para charlar de algunas cuestiones de historia argentina hay que irse a otro lugar que no es Argentina, por supuesto. Argentina está en un contexto mundial. Ahora, irse a China ya me parece que es un poquito mucho, ¿no es cierto? Sí. Pero vamos a ver que no. La historia tiene algunas cositas como que uno se la puede imaginar así, metafóricamente, como un gran tejido, con su trama, con su urdimbre. Y uno a veces, para llegar a hablar de alguna cuestión, tiene que tirar de algún hilito. No se tiene que equivocar de hilo. Pero tirando del hilito, se van apareciendo los hechos, los acontecimientos, los datos, y llegamos a donde uno... ¿Se va aclarando todo? Y uno Sí. llega. Me voy a la ruta de la seda. La famosa ruta de la seda que abrieron los chinos en el año 140, más o menos, antes de Cristo. Los chinos abrieron esa ruta para comerciar, sobre todo hacia el oeste, ¿no? Digamos, sobre todo para comerciar en el tema de caballos que a ellos les hacían falta. Bueno, así empezaron, y esa ruta se fue con los siglos, se fue agrandando, se fue ramificando, y lo que fue una ruta, fue un conjunto de rutas muy, muy complejo, que salía de China y llegaba al oriente del Mediterráneo, a Constantinopla, ese lugar. Entonces se configura una red de rutas que, digamos, propicia para el intercambio comercial entre la Europa, de la parte oriental del Mediterráneo, con China. El comercio era muy fluido, lo cual no quiere decir que la gente conocía China, ni que ellos conocían mucho a los europeos. Bueno, esa ruta también tenía sus derivaciones por el mar. Salía de China, pasaba por el mar de la China, el Océano Índico, se metían en el Golfo Pérsico y de allí camino a Bagdad, por ejemplo, que era una ciudad extraordinaria, o si no por el Mar Rojo rumbo a Alejandría, que era otro puerto del Mediterráneo. Bueno, eso fue una gran ruta de intercambio, incluso cultural y comercial. Por ejemplo, de China venían, de Oriente en general, las piedras preciosas, el papel, la pólvora, las especias, que eran oro, y desde Europa salían caballos, fruta, miel, pieles, bueno, oro, plata. Era muy, muy fluido todo eso, hasta que un día, en 1453, se interrumpió violentamente. ¿Por qué? Porque los turcos otomanos tomaron Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, o sea, Bizancio, del Imperio Romano de Oriente. Allí cae Constantinopla en manos de los turcos, y el comercio que atraía en gran parte de esa zona a Constantinopla se interrumpe. Entonces todo ese tráfico comercial se busca en ese momento de derivarlo por otro lado. ¿Hacia dónde? Por tierra ya no era posible, estaban los turcos. Bueno, había que buscar por mar, y ahí empieza un poco la historia más conocida por nosotros. Debo decir que en el ínterin del apogeo de esa ruta aparece un tal Marco Polo, que digamos escribe al regreso de sus viajes, que duran más de 20 años,
el libro de las maravillas de Oriente. Y lo anoto eso, ¿por qué? Porque un tal Colón se cansó de leer ese libro para enterarse cómo era la China a donde él quería llegar. Bien, entonces buscaban otro modo de llegar a aquel paraíso que era China, el sudeste asiático, a Japón, bueno, pero había que ir por otro lado. Entonces los portugueses empezaron a explorar las costas de África hasta encontrar el Océano Índico, allí doblar el Cabo de Buena Esperanza, pasar por enfrente de la India y llegar por mar. Claro. Colón, sabiendo que eso no lo podía hacer porque por un arreglo papal que había con los portugueses, los españoles tenían que ir por otro lado. Claro, esa era ruta. Era afectar ese acuerdo. Claro, no se podía violar el acuerdo. Colón dijo, bueno, yo voy a llegar navegando hacia el oeste. Y como la tierra es redonda, yo voy a llegar. Tampoco había seguridad de que la tierra era redonda, pero los sabios decían que sí. Entonces ocurrió lo que ya sabemos, y Colón llegó, pero no llegó al sudeste asiático, llegó a un lugar que él creía que era el sudeste asiático. Con el tiempo, que eso eran las Indias, en definitiva, América, un tal Vespucio se dio cuenta que eso era otro continente que se interponía entre Europa y el lejano Oriente. Y por allí, en 1513, un tal Balboa, que murió con la cabeza cortada, pobre hombre, descubrió el Océano Pacífico, allí en el istmo de Panamá. Y ahí se dieron cuenta que para llegar a Oriente todavía había que pasar todavía todo un gran océano que era el Océano Pacífico. Allí donde llegó, ¿cierto? Colón, aquí a América, Cartagena de Indias, ¿cierto? Sí, en la parte de islas, de lo que hoy es sí. Cuba, todo eso, por allí, porque Cartagena de Indias está ya en el continente. Por eso, desde el punto de vista continental. Claro. Ahí. Bueno, entonces España empezó a buscarle la vuelta para pasar al otro lado, para llegar al Pacífico y después, a partir de ahí, llegar a Oriente. Vos me avisás cuando estemos con el tiempo Bien. completo. Unos minutitos vamos a tener justamente. Entonces lo mandaron a Solís que busque un lugar de paso con el océano, entre los dos océanos, fracasó, murió en el Río de la Plata, hasta que apareció Magallanes en 1520, descubrió el estrecho de Magallanes, encaró por el Pacífico, en Filipinas murió y el Cano tomó la posta y terminó dando la vuelta al mundo. Allí se demostró que el mundo era redondo, ¿no es cierto? Después de eso, a los pocos años, el rey le dice a un tal Gaboto, señor, usted haga el camino de Magallanes y me va a buscar las especias al mismo lugar donde tenía que ir Magallanes, a las Islas Molucas. Gaboto dijo, sí, cómo no, firmó, llegó al Río de la Plata, se olvidó de eso porque dice, acá está la guita, yo subo por este río y los rumores me llevan a un lugar de grande riqueza, y se metió y fundó Gaboto en 1527. Y después, al tiempo, vino Pedro Mendoza y fundó en 1536 la ciudad de Buenos Aires. Y después esa gente se fue a Asunción, de Asunción bajaron con el objeto de abrir puertas a la tierra, estaba Garay, y Garay, ¿qué hizo? Fundó Santa Fe en 1573. Entonces, la ruta de la seda, desde antes de Cristo, desde los chinos a esta parte de América, que estamos nosotros, tiene una razón de ser. Hemos sacado un hilito de ese entramado de la historia del tejido que es, para mi gusto, la historia. Precisión y practicidad, la palabra del doctor Jorge Colautti en lo que es este microcultural referencia histórica. Jorge, bien, te invito justamente a ver si le damos paso ya en este momento y nos enganchamos también con este diálogo, con esta persona que es corondina y corajuda, y ya me lo presenta Camila. Por supuesto, nos vamos a Coronda y allí está Rodolfo Pipo Rodríguez. Enero en la piel, relincha un bagual, un buen payador, copleando al azar. Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. Buenas tardes, Pat.
patria. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va, mis amigos? Buenas tardes, profe. Hola, chicos. Buenas tardes. Hola, Hola, Pipo. Pipo. ¿Cómo te va? Bueno, todo bien. Bien, Todo bien, todo bien. ¿Cómo está el escenario de Jesús María? Vamos a ese tema y a ese lugar. Vamos a ver cómo anda todo por allá. Nos conectamos directamente con el escenario de Jesús María. Allí está nuestro amigo el payador. Buenas tardes, payador. ¿Cómo anda todo? Qué Cuéntenos. bien. Payador, che. Muy buena y con licencia. Este amigo los saluda. Y aunque la tarde sea cruda y la verdad muy amarga, les deja un fuerte abrazo el payador, el verga larga. Muy bien, gracias, Tremendo. gracias por el saludo. Gracias, payador, ¿eh? Sí, Qué siempre es bueno escuchar un payador. Me parece que tiene voz de viejo el payador. Muchas gracias, Sí, profesor. pero bueno, siempre con gracias. esos nombres apropiados a ese métier tan Porque tradicional. resulta que yo me crié solito en un monte. Claro. Y conocí recién los pueblos y la gente de grande. Yo me crié Sí. monte adentro, como me trajo Dios al mundo, así me crié. Claro, una especie Y de más hijo- o menos yo tendría unos 20, 21 años cuando aparecí por primera vez en el poblado. Y yo andaba así como Dios me trajo al mundo, desnudito, era salvaje del monte. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Y me acerqué al registro civil para que me hagan los documentos y la jefa del registro civil me miró y me dice, ¿cómo se llama usted? No sé, le digo, no tengo nombre. Póngamelo usted. Claro. Y me miró ella y me dice, bueno, le vamos a poner Elber y Galarga de apellido, Claro, me claro. dijo. Galarga, una pregunta. Yo ayer estuve pidiendo que me pasen su número de teléfono o que le pasen mi número de teléfono. Me acuerdo. Sí, moza. ¿Y? Sí. ¿Le llegó ese pedido? Sí, no, me llegó y además la escuché que al aire usted lo había Claro. dicho. Quiero dejar aclarado cuando ayer la locutora me pidió mi número de celular. Yo no estaba ahí. No es que no se lo quise dar, pero decir la verdad yo quiero. Perdón, Camila Mancilla. Fátima me lo pidió primero. Pero por hay favor. una disputa entonces. No, sí, bueno, eso lo voy a tener Hay- que hablar hay con una- Fátima porque nosotras nos contamos y nos compartimos todo y esto no me lo contó. No termina mal esto. Y me parece que Vegacomba dijo, ¿hay una qué? ¿Dijo Vegacomba? No una disputa, una situación de así de Claro. de controversia, Claro. porque alguien primerió a alguien. Sí. Menos mal que eran carne y uña, que eran culo y calzón, que eran las dos, una para la otra, y parece que me la puentearon a la Mancilla. No, se va a terminar mi relación Claro. con Fátima Gracia. Escúcheme, ¿usted cuánto hace viene carreteando con las payadas? Y la vengo remando hace un tiempo. Me hace No he acordar visto al viejo todavía la Vizcacha, moneda, Sí. no he visto la moneda que me corresponde, pero bueno. Yo no ya lo conozco llegará. todavía en la visión, ¿no? En la cara que tiene. Usted dice que No, puede no, pero ser medio como el viejo Vizcacha, ¿le da la viste que impresión? Uno se imagina cuando escucha una voz Sí. sin ver el sujeto, se imagina. Para mí es algo parecido al viejo Vizcacha. Por el olor y por las pulgas y los piojos. Por la ausencia de pulcritud. Por la piojera, muy parecido. Bueno, así bárbaro, que mil disculpas a la locutora, pero cuando ella ayer No, pidió no va a el quedar número, así, quédese tranquilo, Galarga, que esto no va a quedar así. ya Alguien la le habían ganó de puenteado. mano. Pestañó la locutora y la amiga ya la hizo sonar. Bueno, yo voy a seguir acá en este escenario de Jesús María, porque la fiesta continúa
Escúcheme. Al que quiera celeste que le cueste, lo estoy viendo por la pantalla gigante del festival Sí. a Vega Comba. Sí. ¿Le alcanzaron agua o no? Pues, Desde ayer. remera Desde ayer, celeste. sí, ¿no? Y claro. ¿Eso viene para hombre o es solamente para los No, por supuesto, para hombre viene. Exactamente. ¿Es para Por los eso lo gay usamos. nomás? Ah, viene para hombre. Pensé que era para los No, gay por nomás. supuesto. No. Esto es para bien. Bueno, yo le voy a dar paso. Le voy a dar paso a Coronda, que allá está el muchachito este. Cierto, claro, tenemos que ir a claro, Coronda. Yo ya me nos había estamos concentrado. olvidando Claro. del de Coronda, Claro. para que Del diga tipo, él. claro. Pobrecito. Claro. Pues pinta, va a salir bonito, ¿eh? Probablemente. Sí. Va a salir bonito. Ya algún día llegará arriba, claro. Para lo Sí. ajeno va a salir bonito. Hasta mañana, mis amigos. Bueno, Adiós, Galarga. saludos a la gente Mañana, ahí de Galarga. Jesús María y Colonia Carolla, toda la zona. Qué payador Galarga, ¿no? Gente, Qué perdón bárbaro. que Sí. interrumpa, perdón, de acá desde Coronda, bueno, ya hicimos la trilogía con Jesús María, qué grande los payadores, ¿no? Qué arte. Sí, Ahora, qué nombre que tiene, Sí. cómo impone, ¿no? Me estaba Claro, acordando sí. de Gabino Sí. Seiza. Claro, sí, el Indio Vares, Uberfil Sí. Concepción, el Tape Sí. Chanajo, Gerardo Melo, todos esos grandes payadores, y Galarga también, este hombre, Sí, ¿no? claro. Sí. claro. En fin, Sí, por Saúl supuesto. Huanchul, payador de la Patagonia. También. Ah. Garcilaso. Sí. Sí. Gente, ya se viene el boletín y nosotros tenemos todo preparado. Recuerden chicos, les recuerdo, a la gente que va a viajar, que hoy o mañana viaja a Córdoba, o los que están en Córdoba escuchando, los Lirios mañana viernes actúan en Timbaos Multiespacio de Carlos Paz. Mirá y vos. nosotros desde Pipolandia le vamos a regalar entradas. Tienen que llamar a la radio, 3401-522-315, dejar sus datos y ya tienen la entrada para mañana Muy bien. para ver a Muy los bien. Lirios en Carlos Paz, allí en la provincia de Córdoba. Se me No, está- se mete, Se le se mezcla. mete ahí. Usted, claro, usted no Galarga, puede con Galarga. Galarga se ve que tiene algo Una que cosa realmente que lo se me lleva. pega. Sí. Yo escucho un paso doble y empiezo a hablar así todo español. Y lo escucho a Galarga y después se me pega la payada. Es una cosa. Soy Tremendo, una esponja que absorbe Vegacomba. Exactamente, Sí, bien multicultural, dicho. claro. Es así. Bueno, Claro, Pipo, estimado, claro, claro. le deja un saludo a mi remera. Hasta mañana. La vestido celeste, todos la llaman y parece. llama mi canción. La Mona claro. Galarza. Profe, querido, te quiero, profe. Chau, negra. Bueno, chau. Chau, chau. Abrazo grande. Bueno, estimado profe, Doc, Jorge, gracias por estar en otro jueves más. Qué comunicación tan No, fenomenal. embarazosa. Sí, trilogía. Hicimos trilogía en la comunicación. Gracias a todos. Gracias por Placer. estar, será hasta el jueves que viene.